Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, que el Señor los bendiga grandemente en este día. Qué bueno que podemos conectarnos, que estamos ahí unidos a través de la tecnología. El Señor hace posible que podamos una vez más estar en comunión, no solamente a través de este evento, sino durante toda la semana lo hemos hecho. Hemos estado conectados en diferentes ministerios, así que gracias al Señor por la tecnología. En este tiempo de pandemia estamos confirmando que la Iglesia del Señor va más allá de cuatro paredes, de un edificio. Somos nosotros, la Iglesia del Señor, las personas que hemos abierto nuestro corazón, que nos amamos, que nos unimos, que estamos en contacto como sea. Así que aprovechamos la tecnología, inclusive aquellos que no les gustaba participar, pero ahí están participando. Algunos que no les gustaba que lo filme, pues ahí están poniendo su cara felices, ¿no?, de compartir en la palabra del Señor, en los grupos de damas, el grupo de caballeros. Así que es una bendición. Gracias al Señor por los niños que a las 10:30 se han reunido a través de Zoom con los programas de educación cristiana, la escuela bíblica. Así que maravilloso eso también, los preteens, los jóvenes adultos que se reúnen también. Gracias a Dios por los matrimonios, por las reuniones de matrimonios que tenemos en Zoom. Si usted hay algunos de estos eventos, quisiera participar y no sabe mucho, no tiene información, por favor contáctenos. Usted puede entrar en nuestra página web iglesiacristianarenacer.org. Ahí tiene todos los horarios y los ministerios que están funcionando en este momento. O también puede escribirme un email a pastoricre, es decir, pastoricre@gmail.com, y ahí le estamos dando información de lo que usted necesita, si tienen preguntas también de todas las actividades que estamos haciendo, así que con mucho gusto ahí vamos a compartirles. Así que gracias al Señor por este tiempo, porque es complicado, difícil para muchas cosas, pero la Iglesia del Señor sigue en manos de Cristo. El Señor dijo que Él la edifica, Él la construye, Él la está formando para su gloria y para su honra. Así que gracias al Señor por la Iglesia Cristiana Renacer, y tantos otros que nos ven también a través de programas, a través de los eventos que tenemos en YouTube. Que el Señor les bendiga. A veces vemos nosotros sus comentarios y no lo podemos contestar de allí, pero si quieren que le podamos contestar, escríbanos un email y ahí estaremos en contacto permanente. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a creer que Dios tiene una palabra para darnos. Yo quiero animarle que usted abra su corazón y tenga fe. En eventos pasados, cuando estamos orando, escucho testimonios de muchas personas que mientras estamos en oración, Dios les ha tocado. Han puesto su mano en su vida o extendiéndola o hacia el Señor, orando con fe, y Dios ha hecho una obra tremenda en el corazón de esas personas. Así que abra su corazón, crea que Dios tiene poder, que esto no es meramente un evento social. Aquí hay un encuentro con Dios, hay una palabra de Dios para nuestra vida en este día, sin duda que nos va a renovar, nos va a dirigir, va a producir algo nuevo, un nuevo ánimo, una nueva dirección. El Señor tiene algo muy, muy especial para poder brindarnos. Oramos juntos. Señor, gracias porque en este día podemos, Señor, honrar tu nombre, nos reúne tu glorioso nombre, darte alabanza, gloria a ti, darte agradecimiento por todo lo que tú estás haciendo en medio de una crisis mundial. Tu palabra dice que proteges a tus hijos, que los guardas, los cuidas, los sanas, que les provee para sus necesidades. Así que, Señor, estamos creyendo en ti, Padre amado, Padre bueno, que sabes dar buenas dádivas a tus hijos. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que están en contacto, que están en sintonía, que están en este momento teniendo comunión en el cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, para que tú les bendigas, los sanes, Señor, aquellos que están enfermos, Padre, tócales con tu poder sanador. Oramos para los que tienen necesidades, para que tú proveas, Señor, abundantemente, para que sea un testimonio de tu obra en este tiempo.
Señor, aquellos que están debilitados, aquellos que se sienten cansados, angustiados, entristecidos, Espíritu de Dios, renuévalos en esta hora, Señor, para que sepan que en ti, Señor, hay poder, en ti hay renovación, en ti hay vida, en ti hay esperanza, Señor, porque tú haces las cosas de manera diferente. Confiamos en ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, creyendo en ti, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Puede que usted lo vea, puede que usted no lo vea. Al contrario, diga, ¿qué está haciendo Dios? No veo nada de su obra. Pero desde el punto de vista de Dios, y según lo que dice la palabra de Dios, Dios está trabajando en su vida, en su entorno, de una manera maravillosa. Con el tiempo puede ser que nos demos cuenta de todo eso maravilloso que Dios está haciendo en este momento, en este tiempo que es histórico. Nunca hemos pasado una pandemia de este tipo, tantas presiones juntas, tantas situaciones difíciles, enfermedades. Estamos viendo la mano de Dios, así que estamos viviendo un momento histórico donde Dios tiene el control de todas las cosas, donde Dios usa a su iglesia y sus hijos se mueven por fe en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Me imagino que usted alguna vez habrá escuchado a este artista tan renombrado de hace muchos años atrás, Michelangelo Buonarroti. No sé si lo ha escuchado o en español, Miguel Ángel. Qué tremenda obra, ¿no?, que él hizo. Qué tremendo ese arte que tenía, ¿no?, esa imaginación. Creo que lo catalogan a él como uno de los mejores artistas por esa perfección que tenía principalmente la escultura, ¿no? Él se dedicó a muchas cosas, pintura, la Capilla Sixtina y tantas otras cosas maravillosas que hizo, pero sobre todo en la escultura, ¿no? Era una precisión increíble. Fui a internet, busqué algunas frases que dijo él en relación a esta parte del arte que era lo que a él más le apasionaba, que era la escultura. Y encontré algunas frases que me gustaría compartir con usted porque son muy, muy interesantes. Usted debe saber que él ha hecho esculturas que son muy famosas y conocidas. Una de ellas es un ángel, ¿no? El ángel. Y él dice, vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. ¡Qué tremendo! Él vio un pedazo de piedra, pero, a ver, nosotros veríamos un pedazo de piedra. Él estaba viendo un ángel ahí adentro y dice, yo solamente lo que hice fue tallarlo para ponerlo en libertad. Mire esta otra frase. Cada bloque de piedra tiene una estatua en su interior y es la tarea del escultor descubrirla. Cuanto más son los residuos de mármol, más crece la estatua. En cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera delante de mí, en forma y acabado de actitud y acción. Solo tengo que labrar fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a otros ojos cómo los veo con los míos. Hay que detenerse en esta frase porque él está transmitiendo cómo él ve las cosas. Vuelvo a decir, nosotros si estuviéramos al lado de este hombre, bueno, este hombre murió en el 1500 y pico, ¿no? Pero si estuviéramos al lado de él, nosotros veríamos un pedazo de piedra, nada más, ¿no? Pero este hombre veía la piedra y ya veía el trabajo terminado, ya veía su obra maestra allí, ¿no? Tenía una visión adelantada de las cosas que iban a suceder, porque él lo tenía en su mente, lo llevaba a la práctica y exactamente como él lo tenía pensado, pues así él lo había tallado y así podía verse después ese resultado final. ¿Sabe que en la Biblia hay una palabra muy interesante que aplica a esta ilustración? La palabra es hechura. Es una palabra que a veces pasamos muy rápido. En la Biblia no está repetida muchas veces, ¿no? Pero habla de las cosas hechas de parte de Dios y habla también cuando Dios trabaja en nuestra vida. La palabra hechura viene de una palabra griega, se escribe poiema, que viene de aquí la palabra castellana poema. Es aquello que está hecho a mano.
Es decir, un artista que trabaja con sus propias manos y hace una obra de arte única, especial, no está repetida, es exactamente eso. Un producto manufacturado, un diseño producido por este artesano. En la Biblia hace énfasis a Dios como el diseñador, el maestro de todas las cosas, y la palabra que se usa para Dios es el hacedor. El hacedor, el griego es poietes, que significa el que ejecuta, especialmente un poeta. Es el hacedor, el poeta, el que escribe poesía. Así que hacedor, alguien lo definió como alguien que ha hecho una obra maestra, algo hecho o fabricado con sus propias manos, que puede ser una pieza o artesanía o algo que ha sido escrito o compuesto como un poema. Así que exclusivamente cuando se habla de Dios es el hacedor, es Él que hace con sus propias manos una obra de arte, principalmente una poesía. Y les quiero llevar al versículo bíblico que habla acerca de esto y que aplica exactamente a nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted lee el libro de Efesios y se encuentra con frases maravillosas y parece que se está escribiendo desde el mismo cielo, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta todo lo que nosotros somos en Cristo desde la eternidad hasta la eternidad. Y aquí en la tierra dice, nosotros somos hechura suya. Si lo ponemos en las palabras que hemos traducido hasta ahora, de lo que significa esta palabra griega, sería entonces porque dice, somos poemas suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios está escribiendo poesía en nuestra vida. Qué tremendo, qué maravilloso eso, ¿no? El Señor, en cada uno de nosotros, está haciendo algo especial, algo muy particular, distinto a otro. Lo que el Señor escribe en mi vida es diferente a lo que el Señor escribe en tu vida, en lo que escribe en el hermano que tienes al lado, o en el vecino, o en otro. El Señor escribe diferentes poesías con propósitos muy particulares, porque Dios quiere recibir gloria de aquello que Él está haciendo en la vida de nosotros. Quiero compartirte algunas consideraciones fundamentales para que Dios escriba esa poesía en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios lo hace? Una verdad que tiene que estar inamovible en tu vida es saber de que nuestra identidad está configurada por Dios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra personalidad? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? ¿Qué identidad tenemos particularmente? Eso lo trae Dios. Lo ha escrito Dios desde la eternidad para nuestras vidas. Así que la poesía que Dios escriba en mí, lo que Él escriba en mi historia, en la historia tuya, tiene que ver con lo que Dios ha planificado desde la misma eternidad. Fuimos creados, hechos hijos de Dios cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Cuando usted lee el libro de Efesios, para llegar al versículo 10, usted tendría que haber leído capítulo 2 del versículo 1 al versículo 9 y se va a dar cuenta que habla de ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Tenga cuidado porque estamos hablando de que no todos son un poema de Dios. Los que son poemas de Dios son exclusivamente los que le han rendido su vida al Señor Jesucristo para llegar a ser un hijo de Dios. Cuando una persona viene a Jesús reconociendo que es pecador, que no puede alcanzar salvación ni una relación con Dios por sus propios méritos, por sus propias obras, por lo que nosotros pudiéramos decir, hacer, pensar, no podemos, no hay manera. La Biblia lo describe en todo el Antiguo Testamento de que muchos lo intentaron pero nadie lo pudo hacer. Entonces, por eso Jesús viene a morir en la cruz, porque Él viene a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él alcanza la salvación, Él tiene la salvación en ese sacrificio perfecto en la cruz. Así que todos los que creen en Jesús, en ese sacrificio en la cruz, perdonando nuestros pecados, en ese mismo instante el Señor dice que nos anota en un libro de la vida en el cielo y a partir de allí somos hijos de Dios. Cuando uno es hijo de Dios, entonces
empieza a ser ese poema de Dios. Dios dice que lo hace hechura suya. Es el poema de Dios. Dios lo hace, lo prepara, lo forma por eso mismo. Así que todo lo que nosotros somos tiene que ver porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y Él entonces hace esa obra. Juan 1, 12 y 13 dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos nacidos otra vez, una nueva criatura, nuevo nacimiento espiritual, ahora como hijos adoptados por Dios. A partir de ahí, Dios trabaja de una manera tremenda en nuestra vida. Inclusive toma nuestra historia vieja, la empieza a reescribir ahora con otro propósito, con otro sentido, para que entendamos esto. Nuestra historia tiene que ver con una obra maestra de Dios en nuestra vida. Fuimos diseñados desde la eternidad. No es que Dios improvisa ahora con lo que tiene, con lo que le llega. No, Dios en su mente eterna, Él ya nos ha diseñado desde la eternidad. Así como este escultor, él veía ese pedazo de piedra con sus ojos físicos, pero con sus ojos emocionales, con sus ojos de trabajo, ¿no? De artista, él podía ver ya la obra terminada. Bueno, Dios nos veía a nosotros inclusive antes de nacer, desde la eternidad, ya tenía diseñado en nuestra vida una obra maestra, un plan. Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida, por eso debemos confiar en Él. Saber que si Él es hacedor, Dios es el artista más maravilloso que podemos conocer y que podamos tener relación con Él, porque todo lo que hace lo va a hacer perfectamente. Así que nosotros hemos sido esa imagen del escultor antes de hacerla, hemos sido la poesía que estaba en la mente del escritor antes de agarrar un papel, hemos sido el diseño del alfarero inclusive antes de formar el barro. Ya estaba pensando Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a preparar? ¿Cómo lo voy a formar? ¿Cómo va a ser un instrumento para mi gloria? Ya desde la eternidad Dios nos tenía en su mente maravillosa y maestra para todo lo que Él quería hacer. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, se encuentra con esa realidad eterna. Cuando el Señor nos proyectó en eternidad diciendo, ellos serán mi pueblo, serán mis hijos, que honrarán mi nombre para siempre. Cuando usted lee capítulo 1, versículos 3 al 6, 11 al 12, escuche lo que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Escuche, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Su voluntad fue formarnos únicos, especiales, diferentes, pero que honremos al Señor con nuestra vida. Seamos su obra maestra, esas características únicas y especiales que Dios puede poner en la vida de cada uno de nosotros, que son diferentes a otros, que no tenemos que repetirnos. A veces tenemos esa mala costumbre de repetir las cosas buenas de otros, cuando Dios quiere hacer algo especial y único con nuestra vida. Y eso lo hace Dios cuando nosotros nos conectamos con Él y entendemos que nuestra identidad está ligada a ese diseño maravilloso que Dios ya ha tenido para nosotros. Así que únicos e irrepetibles. Dios nos hace a mano. Dios no tiene un molde donde Dios hace cada hijo de Dios igual, ¿no? Una máquina y todos salen iguales. No, Dios trabaja exclusivamente con cada uno de nosotros de manera personal, directa, para que todas las cosas redunden en esa obra maestra que Dios está formando en nuestra vida. Fuimos creados por Dios, aún desde el vientre de nuestra madre. No somos producto del azar, no somos producto de la evolución, no somos producto de nuestro padre y de nuestra madre, no hemos sido formados porque sí. Dios ha intervenido siempre en nuestra formación.
Cuando uno lee el Salmo 139, se da cuenta de esa realidad porque Dios interviene. No es que Dios dice, bueno, ahora arréglense y que salgan los seres humanos. Dios está interviniendo en cada momento, desde nuestro mismo nacimiento, desde nuestra misma concepción. Dice el Salmo 139, versículo 13 al 18. Presta atención porque lo más importante es lo que dice Dios, no lo que dice un pastor. Fíjese lo que dice Dios. Aquí en el Salmo 139, el salmista dice, tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, hechura. Recuerda lo que estamos diciendo, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¡Wow! Desde tan pequeñito, ¿no? Por eso nosotros estamos en contra del aborto. Mi embrión vieron tus ojos, dice aquí la palabra de Dios. En tu libro estaban escritas, estamos hablando de ese registro eterno de Dios para nosotros, ¿no? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si las enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Hay una expresión maravillosa en este salmo. Vuelve a leer, Salmo 139, donde Dios es el que nos ha creado, nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Así que las características, inclusive físicas que tenemos, también Dios sabe por qué nos hizo así. Dios sabe la altura que tenemos, Dios sabe por qué tenemos diferentes colores de piel, diferentes colores de ojos, más o menos cabello. Dios sabe la contextura que hemos tenido físicamente y sabe que todo eso ajusta a su plan, a su obra maestra. Y tú tienes que saber que si Dios te diseñó como obra maestra, tú vales lo que Dios ha diseñado en ti, no lo que digan los demás. No importa lo que pase, no importa lo que digan, ni el ambiente, ni la cultura. Tú vales lo que el Señor ha logrado y va a seguir logrando en ti a través de la obra del Señor Jesucristo. Así que ese valor en la cruz del Señor muriendo por ti es un valor que nadie lo puede pagar. Solamente lo hizo el Hijo de Dios por ti y por mí. Así que somos valiosos en el Señor porque Dios es el que está trabajando en nuestra vida. Y además, esa creación, esa formación, ese diseño que Dios tenía para nosotros ha sido con un propósito. No es simplemente adornos para su gloria, no. Somos instrumentos para ser útiles en las manos de Dios. En todo momento y en toda ocasión, aun cuando estamos siendo formados, Dios, Él ya nos ve como obra terminada para que también podamos honrar su nombre en el proceso. No solamente en el día final, sino en el momento, en el proceso, en las cosas que van pasando día a día. Efesios 1, del 6 al 12 decía que fuimos hechos para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de Dios es que tú y yo honremos el nombre de Dios, lo alabemos, alabarlo aún en los procesos, que yo sé que eso es lo más difícil, ¿no? Porque cuando las cosas terminan y está todo bien, y cuando la poesía está terminada, qué lindo, ¿no? Pero mientras se está escribiendo, usted sabe cómo es un escritor, no Dios, pero los escritores humanos a veces cambiamos palabras, hacemos cosas, esto no me sirve, no. En el proceso parece difícil, complicado, ¿qué es lo mejor? ¿No? Pero Dios en su mente eterna, Él sabe cómo conjugar todas las cosas que están funcionando y pasando en nuestra vida para que seamos esa poesía maravillosa que el Señor tiene escrita ya de antemano para nuestra vida. Ahora, tenemos que saber que somos transformados por el Espíritu Santo para ese propósito de Dios. Dios trabaja en nosotros diariamente. No vayas a creer que eres poesía terminada, porque nunca lo seremos aquí en esta tierra. Dios siempre seguirá trabajando mientras estemos vivos hasta el último día de nuestra vida o hasta que el Señor venga y nos lleve para estar en su presencia. Siempre seguirá Dios trabajando en nuestra vida, así que nunca somos poesía terminada. Estamos todavía en formación. Déjeme que le cuente algo que le sucedió a uno de mis sobrinos. Tengo dos hermosos sobrinos, Tomás y Cecia, que son hijos de José y Noelia Giovannini, que son misioneros en Polonia.
y me contó Cecia algo que le había pasado. Ella estaba o había pedido para su cumpleaños una serie de libros, así que estaba muy entusiasmada con esos libros que iba a leer. Eran de mucha acción, de mucha trama. Así que se leyó, creo que eran 6 tomos, ¿no? Y cuando ya estaba llegando al final, al tomo número 6, ¿no? Donde uno dice, bueno, acá está el final, a ver cómo cierra todas las cosas, llega la última página, las últimas palabras que estaban allí en ese libro y dice, continuará. Qué frustración se agarró. Después de leer 6 libros que te digan continuará y le quedaron todas las historias abiertas. Así que bueno, tratamos nosotros de animarla dándole a veces un cierre a algunas historias que no habían terminado o inventándole un final o algo así, ¿no? Pero qué frustrante de tener 6 libros, leerte todas las historias y decir, bueno, ahora sí el final continuará. Eso pasa también en cada una de nuestras vidas. A veces uno dice, wow, sí, ya va a terminar esta historia, lo que sea, y de repente, siempre en nuestras vidas y todos los días, ese poema de Dios en nuestra vida va a decir, continuará. Así que no creas que estamos terminados, no creas que esta historia ya se cerró y terminó así, y ya no hay final. No, Dios sigue trabajando para darle el final que Él merece desde su perspectiva, desde su mente eterna, desde lo que Él ha diseñado para tu vida. Así que tienes que descansar en el Señor, que Dios está trabajando a tu favor, haciendo esa obra maravillosa en tu vida. La Biblia dice también que nosotros somos cartas abiertas, escritas, bueno, en forma de poema. Así lo hace Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 2 al 3, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, dice, nuestras cartas sois vosotros, hermanos, ¿no? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Es decir, lo que Dios está formando, lo forma en nuestro ser, desde lo más interior, desde el espíritu, desde el alma, desde ese corazón. Dios está escribiendo nuestra historia diariamente y dice que no con tinta, sino con el Espíritu. Así que es la obra interna del Espíritu Santo en nuestra vida que hace posible de que todo lo que Dios ha diseñado para nosotros en la eternidad se cumpla hoy, en este día, y que Dios haga lo que Él quiere hacer, que nos sorprenda Dios con ese diseño que tiene, con los resultados. Así que yo creo que muchas veces nos adelantamos a la historia. Queremos nosotros escribir el final de la historia que estamos viviendo en este momento. Queremos escribir los últimos renglones de la poesía que en este momento estamos pasando, y a veces no es lo que Dios está pensando. Él tiene algo mejor y diferente. Nos quiere sorprender inclusive con esto. Así que Dios usa todas las situaciones que nosotros vivimos para añadir un capítulo más a esa poesía que está escribiendo. A veces nuestra vida, lo que estamos viviendo, parece una tragedia, ¿cierto? Otras veces parece romance, otras veces parece una comedia, pero no significa que siempre va a ser lo mismo. No significa que siempre tiene que ser comedia. No, a veces son otras cosas, a veces romance, a veces tragedia. Pero no siempre tampoco es tragedia, tampoco es drama todo el tiempo. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, nos sometamos al Señor y escuchemos la voz del Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, dándonos el soporte que necesitamos diariamente para que Él siga escribiendo la historia. Así que no le escribas tú la historia a Dios. Deja que Él la escriba en ti. Deja que Él guíe tu vida. Escucha la voz del Espíritu Santo hacia las decisiones que tienes que tomar diariamente. Escucha y presta atención. Muchas veces no tenemos paz en el corazón en algunas decisiones que tenemos que tomar. Así que no vayas por ahí porque ese no es el mejor resultado. Escucha al Señor y donde el Señor te guíe, pues ahí ve adelante. El Señor estará contigo. Muchas veces queremos que Dios borre algunas partes de nuestra historia, algunas poesías que hemos vivido en nuestra vida, que son dramas y tragedias, queremos que Dios las borre, pero es verdad que a veces algunas cosas Dios las borra,
¿no? Como para que no nos acordemos más u otros no se acuerden. Pero Dios lo que quiere hacer es transformar aquello que fue negativo en una diferente vía, en un diferente final, algo maravilloso, donde Dios dice, wow, qué tremendo lo que Dios ha hecho con esto. Eso era terrible y trágico, pero Dios al fin y al cabo ha hecho algo maravilloso en mi vida a través de todos esos procesos que he pasado que han sido fuertes y difíciles. Ahora, esto sirve al final para honrar al Creador. El Señor es el hacedor. No te olvides, el Señor es tu hacedor. Es el artista que está formando tu vida. Y hay una exhortación en Isaías 45:9 que es muy importante que hoy la tengamos en cuenta. Y dice, ay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Es decir, hoy yo sé que puedes estar pasando momentos bien duros y difíciles, pero recuerda que el Señor es tu hacedor y que Dios sabe cómo llevar estas cosas difíciles a buenos términos, a una bendición, a una guía, a una diferencia en otras cosas que podemos vivir en este mundo. El Señor es nuestro hacedor, Él es el artista. Así que no podemos nosotros, como si fuera el papel, ¿no? Decirle al escritor, no me escribas eso, ¿no? O como dice aquí, el barro al que lo labra. ¿Le puede decir el barro al alfarero, qué me estás haciendo? ¿Por qué me formas así? Obviamente que no. Así que esa exhortación dice, dejemos que Dios haga su obra. Dejemos que Dios trate con nuestra vida. Hay muchas cosas que todavía tiene que seguir perfeccionando en nosotros, quitando de nuestro carácter. Hay cosas que todavía molestan para que sea una obra terminada. Si está esculpiendo el Señor, seguramente hay pedazos de piedra que tiene que eliminar de nosotros para formar eso que tiene en su mente. Lo mismo pasa con el barro, cuando él está haciendo una vasija, hay suciedad, hay pedacitos de piedra, hay cosas que molestan al alfarero porque se interpone y no puede hacer exactamente esa vasija que está pensando, así que la tiene que limpiar, tiene que quitar lo que no sirve. Ese proceso va a seguir en nuestra vida, va a seguir siendo perfeccionado. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere hacer algo maravilloso y ese es su plan. Si nos sometemos al Señor, si nos sometemos a su voluntad, a la dirección que el Señor tiene para nuestra vida. Quiero animarte porque Romanos 8:28, creo que lo sabe de memoria, pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado con un propósito. Nos hizo hijo de Dios para tener una relación con Él y para que nosotros cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Así que ese proceso lo va a hacer el Señor siempre. Todas las cosas, piensa que es, todas las cosas ayudan a bien. Así que Dios sabe qué es construir hoy con eso, qué escribir hoy en nuestra vida con lo que tiene. Así que si le damos a nuestra vida al Señor y lo que nos esté sucediendo en este momento, deja que el Señor cambie las cosas, deja que el Señor use esto para su gloria y para su honra. Tienes la seguridad en la palabra de Dios que Él va a cumplir su propósito. No hay manera que no lo cumpla. La única manera es que tú te vayas del Señor y Él abandone sus brazos, pero no vas a hacer eso, porque eso sería una locura total. Sabemos lo que significa estar en manos del Señor. Hemos conocido al gran Maestro, al Señor, al Salvador, al Redentor, al Todopoderoso. Qué ridículo sería dejarlo de lado. Al contrario, cada día conocerlo más al Señor y acercarnos más. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así es, esa es nuestra oración. Señor, aquí estoy, soy obra de tus manos. Así que sigue trabajando en mi vida, sigue formándome para tu gloria, sigue escribiendo esa poesía que tienes hoy en nuestra vida, porque yo quiero ser hechura tuya por la eternidad. Quiero decirte también que seremos capacitados siempre por el Espíritu Santo para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida.
A veces uno dice, ay, esta historia que me está escribiendo el Señor hoy es difícil, difícil de aceptar, difícil de digerir, difícil de afrontar, no sé cómo llevar adelante lo que el Señor me está pidiendo, pero tienes que saber que Dios nos capacita con poder. El Espíritu Santo que habita en nuestra vida desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da la sabiduría, Él nos da la guía, Él nos da el poder para ser vencedores, para saber que si en algún momento hay tentaciones, apartarnos de ahí y ser encaminados por el Señor. Segunda de Corintios capítulo 3, 4 al 6 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, no estamos siendo formados ya por el viejo régimen de la ley, por lo que nosotros deberíamos hacer, sino ahora estamos siendo formados por lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Qué diferente. No es lo que yo hago, es lo que el Espíritu Santo hace en mí. Por eso esa relación con el Espíritu Santo es clave. Es sumamente importante que cada día tú encomiendes tu corazón, ores pidiéndole la guía al Espíritu Santo, que el Señor te guíe para que en este día ese propósito de Dios se cumpla en tu vida. Recuerda que el Espíritu Santo va a interceder por ti cuando no sepas qué hacer, no encuentres la salida. Y uno dice, ¿y ahora qué hacemos, Señor? Ojalá que sea tu primera respuesta ante todo esto. Señor, ¿qué vas a hacer tú? Estoy a la expectativa de lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? El Espíritu Santo, Romanos 8, 26 al 27, dice que intercede por nosotros, a veces con gemidos que no sabemos explicar, pero Él dice intercede a favor nuestro y nos ayuda en la oración también para saber qué pedir. A veces no sabemos ni qué pedir, eso es lo que dice, pero dice que Él nos ayuda en esa debilidad para que al fin y al cabo pidamos según la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Y al final Él hace esa obra perfecta en ese día. Dios sabe qué hacer con lo que nosotros le damos. Y también recordemos que el Espíritu Santo nos da el poder para ser victoriosos en esos momentos tan difíciles que debamos afrontar. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese que esas tres cosas las necesitamos todos los días. Poder para ser vencedores, poder para enfrentar aquello que yo no sé cómo hacerlo. Poder para decir, sí, yo puedo en Cristo, que me va a dar la guía, la fortaleza, el poder. Así que es Cristo el que me va a ayudar. Ese poder tiene que estar allí. El de amor también, el de amor, amar a Dios, amar el plan que Dios tiene y amar a otras personas como Dios me ama a mí. Así que ese amor tiene que fluir constantemente en mi vida para ser parte de esa poesía que Dios está formando en mi vida. Y también dice de dominio propio. Dominio propio es control del carácter. Ya no vamos a ser irascibles y gritones como lo éramos antes. Ahora el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, en nuestro carácter, así que sometidos al Espíritu Santo, Él nos da dominio propio, templanza, control por el Espíritu Santo. Ojo que no es autocontrol mental. Tiene que ser control del Espíritu Santo en mi espíritu para que eso funcione. Así que necesito, como estamos diciendo en toda esta predicación, relación con el Espíritu Santo para que esto sea posible. Así que todo esto lo que nos habla es que el Señor sigue trabajando en nuestra vida. El Señor, que es grande, dice la Biblia que Él es hacedor de maravillas. Es el que escribe poesía todos los días haciendo cosas maravillosas. Así que no desesperes. Si en este momento estás pasando momentos muy difíciles, tienes que saber que Dios tiene que tener control de eso. ¿Estás seguro que se lo diste? ¿Te encomendaste a las manos del Señor? ¿Estás orando por esa situación? Entonces sí, descansa en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Tienes que descansar en que Dios va a seguir trabajando. Y si tu poesía parece que hoy no tiene un final feliz, espera, porque Dios seguirá trabajando. Porque cada día de nuestro día, nuestra poesía en el Señor dice continuará. Así que el Señor seguirá escribiendo eso que ha empezado ya en nuestra vida. Y cuando estemos en la presencia de Dios,
ya con esa poesía terminada, vamos a honrar el nombre de Dios, de Cristo, durante toda la eternidad. Con esa poesía maravillosa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante todo este proceso aquí en la tierra. Así que empieza a gozarte porque es Dios el que está construyendo tu vida, es Dios el que está escribiendo la historia, es Dios el que usa todas las cosas para bien cuando nos sometemos a Él. Encomiéndate al Señor, pon tu confianza en el Señor, no desesperes, no abandones. A lo mejor ya estás muy cerca a cumplir eso que Dios ya tiene para ti. Así que levántate en el nombre de Jesús, pon tu fe en manos de Cristo y verás la obra terminada. Quiero dejarte un último versículo. Está en Isaías 44, versículos 1 y 2. Me encantaría que los busques, que lo leas y que pongas tu nombre ahí reemplazando cuando diga Jacob, Israel. Pon tu nombre. Fíjate que el Señor te está hablando de manera directa en este día a través de estos pasajes. Voy a poner el mío, voy a poner Pablo aquí. Dice así, Isaías 42, 1 y 2. Dice, ahora pues, oye, Pablo, siervo mío, tú, Pablo, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, es decir, el poeta que está escribiendo poesía en tu vida. Dice, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Pablo, tu Pablo a quien yo escogí. Así se lo dice a José, a María, a Eric, a Wilmer, a Wilfrido, a Damaris, a Jorge, a cada uno de ustedes. El Señor le está diciendo esto mismo. Vuélvetelo a leer. Isaías 44, 1 y 2. El que el Señor te ha escogido a ti. Te ha escogido para escribir la mejor poesía que Dios ha diseñado desde la eternidad en tu vida. Síguela escribiendo, el Señor la seguirá escribiendo cada uno de nuestros días y vamos a hacer esa obra terminada, esa obra maravillosa en las manos del Señor. Quiero animarte en fe para que no desistas, no creas que esto no tiene salida, que esto no tiene final feliz, que esto es muy complicado, difícil, que haya una salida. Quiero animarte en el Señor a poner tu fe en manos del Señor Jesucristo, porque el Señor logró en la cruz del Calvario todo lo que nosotros necesitamos. Así que ahí está, en manos del Señor. Vamos a orar para que esa fe se renueve en este día. Sigas creyendo en el Señor, pon tu confianza en Cristo y deja que el Señor siga escribiendo la historia que tiene ya diseñada para ti. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diseñaste desde la eternidad con un propósito y ese propósito se está cumpliendo y se va a cumplir en nuestra vida cada día. Gracias porque tú eres el que escribe la historia cuando nosotros nos sometemos a ti, cuando tenemos la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, oro por mis hermanos para que tú los renueves en fe en este día, para que sigan creyendo en ti, para que sigan poniendo su confianza en ti, porque tú nunca los abandonas, Señor. Tú estás allí en medio de la necesidad. Señor, tú vas a proveer, tú vas a abrir puertas, tú vas a dar salida, tú das la paz a aquel que lo necesita, tú das esperanza, Señor, al que no la tiene. Gracias porque en ti estamos seguros, gracias porque en ti, Señor, se cumplirá tu plan, tu propósito, firme porque tu palabra lo dice. Creemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor te bendiga abundantemente y deja que el Señor te lleve al ritmo de su Espíritu Santo. Y cada día vas a ver que el Señor completará un nuevo capítulo de su poesía en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.